versículos 11 al 14. San Juan capítulo 1, 11 al 14. Leemos juntos la palabra. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Así, hermanos, como estamos, vamos a orar. Dios nuestro, en Cristo Jesús, como hemos leído, y en Él nos has dado el derecho, la autoridad de ser tus hijos. Y ahora estamos aquí, después de haber leído tu santa palabra, pedimos que la podamos entender. Un servidor que la trace bien, como dijera San Pablo, y que tus hijos, la iglesia presente, al escuchar la predicación, crean e invoquen tu santo nombre, como dice Romanos 10:13, y consecuentemente lo que allí tenemos en la parte final es: el que invocare el nombre del Señor será salvo. En la confianza de que esta gran enseñanza sea certeramente creída por cada uno, exponemos tu palabra y oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El unigénito Hijo de Dios es Señor de la Iglesia. La Iglesia. Imaginen, hermanos, imaginen un círculo, imagínense un círculo. En ese círculo, hermanos, que ya se han imaginado, pónganle muchos puntitos en el interior del círculo. Estoy seguro que ya lo hicieron. Ese círculo mentalmente está lleno de puntitos. Pues ese puntito, o todos esos puntitos, más bien dicho, hermanos, es la humanidad. Es la humanidad. Condenada en Adán, como dice y escribió San Pablo. En Adán ¿todos qué? Todos morimos. Todos condenados. Ahora, ya tenemos ese cuadro en nuestra mente. ¿Qué es la iglesia? Ustedes saben, hermanos, ojalá que todos, pero si no, esta es la razón de mencionarlo. La palabra iglesia quiere decir los llamados fuera, los llamados fuera. De ek en griego, o también ex es fuera, ¿verdad? En el lenguaje cotidiano nuestro solemos trabajar X horas. Si trabajamos esas horas y nos piden más, entonces son horas ¿qué? Extraordinarias. Horas extraordinarias. Ex fuera. Kaleo, llamar. Kaleo, llamar. Esas dos palabras, ex o ek, con K,
y kaleo son el origen de la palabra iglesia, llamar fuera. ¿En qué sentido? Pues en el sentido del círculo que está lleno de puntitos y que es la humanidad. De esa humanidad condenada en Adán, porque en Adán todos morimos, Dios va sacando diferentes puntitos en la historia de la redención para formar una nueva humanidad. Inclusive, los que tienen curiosidad para entender, para comprender, para ampliar la comprensión, hay un comentario 100% recomendable del doctor John R. Stott, comentando el libro de Efesios bajo el título de La Nueva Humanidad. Porque en el círculo anterior, donde estaba lleno de puntitos, de los descendientes de Adán, y por causa de su pecado, en él todos morimos, Dios va sacando, va llamando, para formar otro círculo, y en ese círculo también empieza a ser llenado de puntitos para todos a los que Él llamó y conforman su iglesia. La iglesia entonces es la nueva comunidad, pero no para enclaustrarse por allá al estilo de la Edad Media, donde sobreabundaron los monasterios y también los famosos santos de los pilares, terciando los famosos ermitaños, enclaustrados por allá, encerrados por allá o subidos más. Esa nueva humanidad, ese nuevo círculo, es la iglesia. Ahora, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que manda? En otras palabras, ¿quién es el Señor de esa nueva humanidad? ¿Qué dice nuestro tema? Si alguien lo lee, por favor. ¿El Señor qué? Señor de la iglesia. No desconocíamos quiénes integramos la iglesia, pero con estas dos figuras, hermanos, en nuestra mente, ubicamos nuevamente la iglesia, la nueva humanidad. Para que regrese al antiguo círculo, pero ya no como descendiente de Adán, en el cual todos morimos en el sentido étnico, en el sentido racial, sino ya como redirigido su corazón para que entrando en ese mundo, pero siendo de Cristo, y por eso la palabra dice, estáis en el mundo, pero no sois del mundo, al estilo de Adán, sino al estilo del nuevo Adán, entonces nos involucramos en ese mundo, en el antiguo círculo, pero teniendo una nueva dirección en el corazón y una nueva condición respecto a Dios. Y esa nueva condición es la de hijos, o en el lenguaje del tema, somos la iglesia. Somos la iglesia, que no se retrae, que no se enclaustra, que no se sube por allá, sino que se involucra en todos los quehaceres al que Dios nos ha llamado, pero con un nuevo corazón, con una nueva dirección, con una nueva condición respecto a Él. Y el que manda es el Señor. Manda al pastor, manda al consistorio, manda al conjunto de los creyentes que son, y donde está el pastor, donde están los ancianos, donde están los diáconos, donde están los que no tienen un cargo, pero que están trabajando en el mundo de Él y también en su pequeño mundo que es la iglesia. Él es el que manda, Él es el Señor. Cosa que ahorita parece un eslogan,
Parece una palabra muchas veces sin contenido. Es eso, mi Señor. Pero en la vida cotidiana, la iglesia actual como de que deja mucho que desear. Sin embargo, hermanos, la iglesia, dice el doctor R.B. Kuyper, es el cuerpo glorioso de Cristo. Y las Sagradas Escrituras, ese cuerpo glorioso de Cristo, la equipara, la ejemplifica, la compara con una mujer, la mujer de Apocalipsis capítulo 12, que la iglesia romana dice, esa mujer es la Virgen. No, es la iglesia. Ya dimos una exposición al respecto, creo que hace 2-3 años, hermano Bernardo, cuando alguien lo sugirió, porque en Apocalipsis hay otra mujer, hay 2 mujeres en Apocalipsis. La otra mujer, si no mal recuerdo, está en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y es denominada, no vamos a leer el capítulo, ustedes lo pueden leer, hermanos, si tienen interés y curiosidad al respecto, pero el encabezado de Apocalipsis 17, ¿qué dice? ¿Alguien lo quiere leer en voz alta? La gran ramera, esa es una mujer, esa es la otra mujer. Pero esa mujer no es una mujer física como las que conocemos. Nuestra hija, nuestra esposa, nuestra hermana en la carne, nuestra hermana en la fe. Esa mujer que es calificado como la gran ramera es todo un sistema existente en ese momento y que establece un estilo de vida para la comunidad del primer círculo que señalamos hace rato. Por lo tanto, si esa mujer no es una mujer física, la mujer de Apocalipsis 12 tampoco no es una mujer física ni histórica en el sentido de que nació en X lugar. La mujer que describe la palabra en Apocalipsis 12 es la iglesia, bonita, el cuerpo glorioso de Cristo, resplandeciente como luz. Independiente de que muchas veces el Señor a su iglesia le tiene que hacer ¿qué? Jalar la oreja. Ahora, hermanos, ese Señor que manda a la iglesia, que manda en la iglesia, Señor de la iglesia, obviamente para nosotros no es el Papa, para nada. Ni lo reconocemos como el vicario, porque el vicario, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios, es el que está en lugar de Cristo, porque vicario quiere decir en lugar de vicarius filis Dei, el que está en lugar del Hijo de Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos, ¿enviaré a quién? Otro consolador. Que le dio risa, creo que a Prisi el domingo pasado, no es el Papa, es que la palabra así enseña. Entonces, hermanos, el unigénito Hijo de Dios es Señor de la iglesia. Ahora, el sentido de ser hijo único, por el hecho de su eternidad. San Juan 17:5. San Juan 17:5. En este pasaje, hermanos, nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuese. El unigénito Hijo de Dios, que es Señor de la iglesia, ¿en qué sentido debemos entender que es Hijo único? En el sentido de su eternidad.
En ese capítulo 17, además del versículo leído, si fijamos nuestra vista en el versículo 10, ese que es eterno con el Padre, a quien está dirigiendo su oración, en el 10 dice, y todo lo mío es tuyo. ¿Y todo lo tuyo qué? ¿No lo han localizado? Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Quién puede decir eso sino el que está al nivel del Padre? Inclusive, hermanos, miren, la versión de los mal llamados testigos de Jehová, cuando habla de Cristo en el Nuevo Testamento, en la Nueva Traducción ponen Jehová. Cuando se refiere a Cristo, o a Jesús, o Señor, la palabra Señor, pero refiriéndose a Cristo, a Jesús, a Jesucristo, ponen el nombre de Jehová, pero están equivocados. Porque ellos no creen en Cristo como en igualdad al Padre. Por eso en vez de poner Jesús, ponen Jehová. Pero Jesús no es Jehová, aunque tiene el mismo poder. ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. ¿Así es el Padre? Sí. ¿El Hijo es diferente a lo que acabo de decir? No, es igual. ¿El Espíritu Santo es inferior a ese contenido? Espíritu infinito, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Allí son unos, son uno. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? 3, responden nuestros antepasados, basados en la palabra. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? 3, dice. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las mismas en sustancia, iguales ¿en qué? En poder y gloria. Hay que darle un repasito otra vez a nuestros documentos. Las mismas en poder, en sustancia, iguales en poder y gloria. En el Antiguo Testamento, obviamente, habla del Hijo, con el nombre que les voy a pedir que busquemos. Jueces, por favor. En otras ocasiones lo hemos leído, retomémoslo. 2:1. Jueces 2:1. Y allí nos está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Lo leo en voz alta, dice la palabra. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín. Subió de Gilgal a Boquín. El ángel de Jehová, no Jehová, sino el ángel de Jehová. ¿Y qué dice el ángel de Jehová cuando está en Boquín? Dice, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Yo os saqué, dice, yo os saqué de Egipto. ¿Cómo empiezan los 10 mandamientos, hermanos? O Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué. Y el ángel de Jehová, que no es Jehová, sino el ángel de Jehová, se atribuye lo de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero no es el Padre, es el Hijo, con el nombre que está citando Jueces capítulo 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto.
¿Por qué? Las mismas en sustancia, iguales ¿en qué? En poder y gloria. Por eso cuando ora ese ángel de Jehová, ya con un nombre histórico de Jesús, en San Juan 17, dice, todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo ¿es qué? Es mío. Por eso es, en ese sentido, hijo único. Nosotros también somos hijos de Dios, pero en este sentido nada más Él. Por el hecho también, hermanos, de ser parte de la Santísima Trinidad. No podemos hablar de eso, dicen, voy a citar al doctor Velázquez, como él luego me echa la culpa, dice, si hago exégesis cuando utiliza el griego, dice, si me equivoco, hermanos, ahí está mi maestro, cuando yo estoy, porque yo fui su maestro. Obviamente ella me superó, pero la cuestión aquí, hermanos, es dicen, cité al doctor Velázquez precisamente porque él dice, los fastidios sin qué, sin Jehová. No está la palabra Trinidad en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, por lo tanto no podemos hablar. Pero ¿qué dice San Mateo 3, 16, 17, hermanos? San Mateo 3, 16, San Mateo 3, versículo 16, 17. Jesús, después que fue bautizado, estoy en el 16, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Ahí está Jesús subiendo del agua. ¿Y a quién vio? Y vio al Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, no es Jesús, porque Jesús está subiendo del agua, que es la segunda persona de la Trinidad, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Y qué hubo en el 17? Y hubo una voz, ¿de dónde? De los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y quién es el que habla? Es el Padre. Por eso, en esa analogía humana, hablamos de Él, se revela en la palabra como Padre. Y por eso, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí están, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y uno también, hermanos, de los versículos en este mismo libro, en su último capítulo, 28, concretamente el 19 de San Mateo 28, leemos, hermanos, lo siguiente. Después de que manifiesta que toda autoridad o potestad le fue dado en el cielo y en la tierra, dice en el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la igualdad de su divinidad. Y por último, hermanos, hay muchas citas en la palabra, sin embargo, el que utilizamos cuando concluimos nuestro culto, 2 de Corintios 13, el último versículo, 2 de Corintios 13, el último versículo, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí está la Trinidad. Entonces, el sentido de ser hijo único por el hecho de su eternidad, por el hecho de ser parte de la Santísima Trinidad. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Preguntaron nuestros abuelos en 1643. Hay 3 personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las mismas en sustancia
¿Y cuál es la sustancia? Utilizando un término humano, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Esa es la sustancia. Iguales en poder y gloria. También, hermanos, el unigénito Hijo de Dios es Señor de la Iglesia. Hemos dicho el sentido de ser hijo único. En el 2, hermanos, desarrollaremos respecto a la razón de su señorío en la Iglesia. Por la razón de habernos rescatado. Por eso es Señor. ¿Rescatado de qué? ¿Rescatado de qué? Si van conmigo a San Juan 8, hermanos, 44, nos vamos a dar cuenta que nos rescató. Y allí Él mismo nos dice, 8:44. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de él mismo habla, o de suyo habla, dice aquí la traducción, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? De mentira. Ay, qué feo cuando decimos una mentira, nos alineamos al que era, pero ya tenemos un nuevo papá, que es Dios. Entonces, hermanos, el unigénito Hijo de Dios es Señor de la Iglesia por la razón de su señorío en la Iglesia, y estamos afirmando por la razón de habernos rescatado, Nos fuimos con el diablo, Génesis 3. Pero no nos dejó allí, nos rescató del diablo, Aunque es un impostor, pero se colocó para todos los que le siguen, y Jesús no se anduvo por las ramas como el Padre, impostor, pero finalmente Padre. ¿Y a quién se los estaba diciendo, hermanos? A la crema innata de la religiosidad de su tiempo, que son los que siempre cuestionaban a Jesús. La gente común como nosotros escuchaba a Jesús con interés. Los intelectuales del conocimiento de ese tiempo, pero a la vez creyentes, pero mal interpretando el Antiguo Testamento, cuando escucharon a Jesús, la enseñanza distorsionada hasta ese momento no les permitía entender la enseñanza correcta de Él. ¿De quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque habían impuesto sobre el verdadero significado de la palabra sus tradiciones. Y por eso decía, nosotros somos hijos de Abraham. ¿No? Si fueran hijos de Abraham, las cosas que él hace, haríais, pero no lo son. Y entonces en ese contexto, ellos le suben de tono, dicen, nosotros somos hijos de Dios, son los versículos previos al 44. Y cuando esto afirman, dice 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, porque primero dijeron que Abraham, pero entonces Jesús los desarma con su argumento, las obras que él haría y si fueran padres de él.
Pero entonces ellos añaden en el 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y entonces les da la razón del por qué no pueden entender su lenguaje ni pueden escuchar su palabra. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre, miren, allí agrega, terrible, queréis hacer. Entonces, hermanos, la razón de su señoría en la iglesia, porque nos rescató. ¿De qué? Del diablo. Y en San Juan 8, donde estamos, hermanos, en el 34, nos dice también de qué nos rescató. ¿De qué nos rescató? Miren el 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, ¿qué le pasa, hermanos? Esclavo es del pecado. Entonces nos rescató del pecado, donde estábamos como esclavos. El pecado ya no tiene señorío sobre nosotros, hermanos. El pecado sigue incidiendo, sigue afectando, pero ya no es nuestro Señor. Porque Cristo ya le quitó su efectividad y su señorío, el señorío de Satanás sobre los descendientes de Adán, que ahora ya están en Cristo. Imaginemos lo siguiente, hermanos. Ustedes saben que en la historia de la zootecnia, que estudian los animales, ¿verdad? La zootecnia. Pero yo estaba pensando en mi mente los insectos, como el alacrán, por ejemplo. Yo supe de 2 personas, hermanos, del pueblo de donde yo soy originario. Uno de ellos fue mi primo, así como de 6, 7 años, que le picó un alacrán y como consecuencia murió. Otros les picaba, pero no morían. ¿Por qué? Porque les inyectaban a tiempo un medicamento que era contraveneno al alacrán. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el pecado incide, afecta, y nosotros lo sentimos en nuestra vida. Pero ya no es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque así como aquel que le inyectaron a tiempo y no murió, el veneno ahí estaba. No sé si ustedes sepan, hermanos, yo de niño estuve en el pueblo hasta los 12 años, varias veces me picaron el alacrán. Cuando trabajábamos limpiando la milpa, limpiar la milpa ya cuando ya están de X tamaño, le llamábamos nosotros escardar. No sé si de seguro no en todos los lugares, porque hay modismos, ¿verdad? Los famosos modismos. Y uno va escardando y de repente mueves una piedra y está el alacrán, se siente como una brasa e inmediatamente se siente que corre el veneno. Cuando invade todo el organismo, siente uno en la garganta como si tuviera cabellos. Ahora, todo mundo recibe el veneno, el que es picado, pero el que le ponen el contraveneno, el veneno que está allí, ya no se enseñorea del cuerpo. Pero el que lo pica y no tiene nada, se puede morir. A nosotros, utilizando, hermanos, la misma analogía, a nosotros nos pica el pecado. ¿Acaso San Pablo no habla del pecado, inclusive de la muerte, como que tienen aguijón? ¿Sí? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces el pecado nos aguijonea, pasando aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, perversidades, maldades.
Esa es la incidencia, la afectación del pecado. Pero Cristo ya nos inoculó, así como cuando nos inyectan, ya nos inyectó su vida. Y entonces el pecado ya no tiene señorío. Seguimos sintiendo sus efectos. Miserable de mí. ¿No dijo San Pablo eso? Miserable hombre de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Y ya he dicho en otras ocasiones, hermanos, que en el contexto que San Pablo, o en el que San Pablo vivió y utilizó estos términos, dice el doctor William Barclay, no recuerdo si él o algún otro, que cuando alguien asesinaba, en tiempo de San Pablo, mataba a otro, le amarraban al asesinado, al muerto, en su espalda, para que la pestilencia le hiciera sentir y desear no haber nacido. Y es la figura que utiliza San Pablo para ver que el pecado aún tiene efectos, influencias, pero ya no se enseñorea. Y hasta algunos que piensan y consideran que San Pablo no podía decir esas cosas, miserable hombre de mí, que las cosas que quiero no hago y las que no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. Ese no es posible que sea San Pablo, porque si él pensara de esa forma, entonces no sería San Pablo. Pero hermanos, San Pablo, y más bien, entonces dicen, ese es el Pablo precristiano. ¿Qué quieren decir con esto? Este es el Pablo antes de que fuera cristiano. Pero no, hermanos, era el Pablo cristiano. ¿Por qué? Porque el Pablo antes de ser cristiano no se consideraba así, se consideraba, miren, circuncidado al 8º día, en Filipenses, a ver si no me equivoco, en el 4, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a lo que es el cumplimiento o todas las que son las obras respecto a la ley, miren, irreprensible. Este Pablo, que si era precristiano, antes de ser cristiano, no es igual al fariseo de San Lucas 18. Te doy gracias porque no soy como todos los demás. No soy ladrón, no soy adúltero, doy diezmo de todo lo que poseo. Ese sí es el precristiano. Pero entonces, hermanos, ahí está la lucha, la conciencia de su influencia, del pecado. Pero ya no nos puede manipular al 100%. ¿Por qué? Porque Cristo ya está en nosotros. Y aún con esta lucha, San Pablo no le oímos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí se está sintiendo la lucha. Mas gracias sean dadas a Dios, dice él. Entonces, hermanos, la razón de su señorío en la iglesia, por la razón de habernos rescatado, ¿de qué? Del diablo y del pecado. Y por el precio, hermanos, por eso, Señor de la iglesia, por el precio que pagó por nuestra filiación con Dios. Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. En este pasaje de la Escritura, hermanos, Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. El rescate no lo recibieron de él. ¿Qué recibieron de sus padres? La vana manera de vivir. Pero fuimos rescatados de eso. No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Y qué añade en el 19? Con lo que sí fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es Señor de la iglesia, por razón de habernos rescatado, ¿de quién? Del diablo, del pecado, y también por la razón del precio que pagó por nuestra
filiación con Dios. Padre, tu palabra es. ¿Se acuerdan de ese himno, hermanos? Padre, tu palabra es. En la última parte, hermanos, hay una partecita que lo anoté aquí. Dice: dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. De la estrofa de ese himno. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. ¿Qué está diciendo con eso? Fili, que es donde toma filial solicitud. Fili es una palabra latina de donde se deriva filial. Es una palabra latina que quiere decir hijo. Dame pues que te oiga a ti con solicitud de hijo. Solícito. Como un hijo solícito. Oye, Elisheva, le dice Eli, la grande, la mamá, tráeme esto. Sí, mamita, eso es filial solicitud. De seguro que Eli es así. Que cuida a tu hermanita. Sí, mamita, eso es solícito como hijo, como hija. Dame pues que te oiga a ti con filial solicitud, porque la raíz es fili, como dicen los sacerdotes. Ego te absolvo en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ego te absolvo. Pero aquí la cuestión, somos hijos de Dios, porque Él nos rescató. ¿Con qué precio? Con el precio de su sangre. Miren, sino con la sangre preciosa de Cristo. Lo que dijo mi mamá una ocasión, de un señor vicioso, borracho y todo lo que se deriva de esto, hermanos. Se convierte al cristianismo allá, en el rancho. Y la gente se burlaba. Entre estas gentes más bien, los que habían sido de su modo de ser. ¿A poco tú sí de veras? ¿Ya no se te antoja? Pues sí, estoy que... Y añadía una grosería. Porque el perdón, la justificación es inmediato. El cambio no, es un proceso. Aparecía una grosería. Claro que sí. Pero ¿saben por qué ya no? Porque ya entendí que murió por mí. Que nosotros así, hermanos. Por razón de habernos rescatado el Señor. ¿De quién? ¿De quién nos rescató? Del diablo. ¿De qué más? Del pecado. Y muchas veces tanto el diablo como el pecado, que no son uno y lo mismo. Diablo y pecado no es uno y lo mismo. Sentimos su influencia, su incidencia, sus efectos. Y pues estoy ¿qué? Pero ya no. ¿Por qué? Porque Él derramó su sangre por mí. Obviamente, hermanos, perdimos nosotros el derecho de hijos. ¿Pero por qué somos hijos ahora? Dice y nos responde San Pablo en Romanos, que ya hemos comentado en otras ocasiones, en contexto un poco diferente, pero utilizando el pasaje 8:15, y en 8:15 de Romanos leemos lo siguiente, en voz alta un servidor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, porque de allí ya nos libró el Señor, como hemos leído en San Juan 8:34, hermanos, para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Abba Padre. Miren, la adopción, ¿se acuerdan? El que da en adopción se presenta con quien va a dar en adopción, el hijo. Era común en el tiempo de Pablo, ahora ya no mucho. Voy con mi hijo.
¿Cuánto me van a dar por la adopción? 10,000. Vamos a pensar. Llevo a mi hijo, recibo el dinero, lo traigo otra vez. Traigo el dinero y traigo a mi hijo. Era el protocolo para una adopción allá. Segunda vez, voy con mi hijo, recibo el dinero, traigo a mi hijo. La tercera vez, llevo a mi hijo, ya no recibo nada porque ya lo recibí. Dejo a mi hijo. La adopción. Pierde cualquier relación con aquel que dio en adopción al hijo. Adquiere todos los derechos del nuevo papá, el papá adoptivo. Y para que no haya confusión, está un representante de la ley de ese tiempo, del derecho romano. El aspecto jurídico de la adopción se llama praetor, el que iba a testificar, el praetor. ¿Para dar testimonio de qué? De que la antigua patria potestad se perdió. Hay una nueva patria potestad con el papá que adoptó. Y hay 7 testigos, y el praetor que representa al gobierno romano en aquellos tiempos testifica de que todo fue legal. Y este adoptado recibe todos los derechos de su nuevo papá. Ningún hijo le puede decir que no. Y los 7 testigos van a dar precisamente testimonio de que todo es legal. Y entonces el otro se alegra porque tiene un nuevo papá. Quizá el otro no lo valoró y lo dio en adopción. También nosotros, hermanos, recibimos el espíritu de adopción. Y como aquel adoptado de las costumbres del tiempo de San Pablo tiene un nuevo papá y se alegra, ¿qué decimos nosotros en la última parte del versículo leído? Abba, Padre. Y ustedes saben, hermanos, porque lo hemos dicho, y así está en el original, como si dijéramos papito. Tris ya no me dice papito, me dice papá o pa. Quien todavía me dice papito es Jimenita. Y ese es, hermanos, el privilegio que nos da Dios, hijos adoptivos, porque el antiguo papá que señalamos, usurpador, pero finalmente ahí está, en 8:44 de San Lucas, añadidos a la iglesia. ¿Se acuerdan, hermanos, de Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47? Siendo en la situación que dice San Pablo, que era un teólogo y su lenguaje es totalmente de prosa, su lenguaje es de prosa y no de narración histórica como sí lo hicieron los evangelistas. Ellos, su formato es narración histórica. La de San Pablo, su lenguaje, su formato es prosa. ¿Y qué nos dice en Hechos, en la narración histórica de Hechos capítulo 2, versículos, hermanos, 41 y 47? Es la narración que tenemos. Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué, hermanos? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 47, alabando a Dios esas personas y teniendo favor junto con los discípulos, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que ¿qué? Los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, añadidos a la iglesia, adoptados, añadidos a la iglesia bajo la supervisión del Señor de la iglesia. ¿Y quién es el Señor de la iglesia? Cristo. Así leemos, hermanos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 y 2. Miren, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién era ese ángel? El ángel, hermanos, era el pastor, porque ángel simplemente quiere decir mensajero. Si lo dijéramos en términos muy del español, sería: escribe al mensajero
de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Hay alguien que tiene las 7 estrellas. ¿Quiénes representan las 7 estrellas? La iglesia. ¿Quién las tiene en su mano derecha? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Está supervisando. Ahora, hermanos, ¿por qué ven ustedes que tengo un montón de libros aquí? El griego del Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 2, miren, lo leí, y los hermanos que están estudiando griego con un servidor, parte del vocabulario del próximo sábado es ejo. Ese verbo, ¿qué quiere decir? Tener, pistebo, creer, acuo, escuchar, ejo, tener. Pero no aparece aquí. En el español dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y yo lo reviso y nada más dice, to angelon tis en Éfeso Eclesías grafon. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, pero yo como hablo en lenguas, lo puedo decir de otra forma. To angelon tis en Éfeso Eclesías grafon. Pero me voy a callar si no hay alguien que traduzca. Así dice San Pablo, hermanos. Y luego dice, hermano, tade legi, lego, se los dejé de tarea, lego, legis, legi, legomen, leyete, legusi. Estoy hablando en lenguas, hermano. Pero me vuelvo a callar porque no hay nadie que traduzca. Tade legi ho kraton, kraton. Es el que se traduce, la palabra fuerte, hermanos, el que tiene el control. El que tiene el control. Kraton es control, el que sostiene. Esa es la segunda traducción fuerte. Los que tradujeron el español utilizaron una palabra suave. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 iglesias. No, porque si traducimos controlar, como que fuera un capitán. ¿Pero qué no dice, oh Jehová de los ejércitos? Claro, Cristo es Señor. Obviamente no nos está pateando, hermanos. Cuando vemos que sufrimos, no está el ejemplo del pastor que tiene 100, 99 muy seguros, va a buscar a la que se perdió y cuando la encuentra le da una regañiza descuidada, ¿para qué te sales del grupo? ¿Así le dice, hermanos? No, se alegra de que encuentra a la oveja que se perdió. ¿Y dónde lo pone? Aquí, la oveja, la pone aquí. Entonces, hermanos, estamos bajo la supervisión del Señor. ¿Por qué? Porque el unigénito Hijo de Dios es ¿qué? Señor de la iglesia. Ese fue nuestro tema, hermanos. Y como conclusión, quiero decir, hermanos, lo siguiente. Miren, después de lo que ya escucharon, gracias a Dios, porque en lo que escuchamos hoy no estamos solos. ¿Por qué digo que no estamos solos? Porque nuestros antepasados lo plantearon de esta manera, porque este tema que he expuesto, que han escuchado, está basado no totalmente como lo dice en el domingo 13, pero tomo el contenido de allí para estructurar un tema y darle un formato homilético. Miren, ¿por qué se llama a Cristo el unigénito Hijo de Dios si nosotros también somos sus hijos? ¿Por qué Él es el único? Preguntaron nuestros abuelos, si nosotros también somos sus hijos. La respuesta, porque Cristo es el Hijo eterno y natural de Dios.
Aquí yo como que tuve un poco de choque existencial. ¿Por qué? Porque en mis tiempos, hermanos, y se puede mejorar el lenguaje aquí, porque finalmente nuestras confesiones no son la palabra infalible de Dios, son producto del trabajo de nuestros abuelos y lo plasman. A lo mejor la traducción, estaría bien revisar el inglés, ¿verdad? Porque yo me acuerdo, hermanos, que en los antiguos años, ahora ya lo quitaron, precisamente por el choque existencial y psicológico del hijo que tiene la culpa. En las antiguas actas, los que son adultos como yo, años más, años menos, los que se casaban, más bien, hombre y mujer que tuvieran hijos, pero sin ser casados, ¿cómo decía en el acta de nacimiento? ¿Hijo qué? O natural, hijo natural. Por eso a mí como que me produjo algo de choque existencial, pero dice, porque Cristo es hijo eterno, por eso yo hablé, hermanos, la razón de su señorío en la iglesia, o el sentido de ser hijo único por el hecho de su eternidad, ¿se acuerdan? Entonces, pero nosotros hemos sido adoptados por gracia como hijos de Dios por amor a Él. Pregunta 34, que es del mismo domingo 13. ¿Por qué le llamamos nuestro Señor? Porque rescatando nuestros cuerpos y alma de los pecados, no con oro o plata, sino con su preciosa sangre, y librándonos del poder del diablo, nos ha hecho suyos. Por eso, hermanos, digo, en la conclusión, gracias a Dios, porque en lo que hemos escuchado hoy, no estamos solos. ¿Por qué no estamos solos? Porque en el siglo XVI, nuestros hermanos lo enseñaron. Ahora, ellos comprendieron lo que todo el marco de la Reforma había enseñado hasta ese momento, ¿no? 1963, cuando se escribe este documento, más bien el Catecismo de Heidelberg, no este librito como yo lo tengo, el Catecismo de Heidelberg. ¿Y qué refleja el Catecismo de Heidelberg? Las enseñanzas que globalmente hasta ese momento se tenían a partir de la Reforma, 31 de octubre 1517. Ahora, ¿ellos llegaron con enseñanzas novedosas? No. La Reforma tuvo trascendencia enseñando lo que conocemos, nuestros abuelos lo incorporaron en un documento. La Reforma tuvo trascendencia porque retomó la enseñanza bíblica y la difundió fielmente. Y nosotros somos herederos de eso, ¿no? Por eso hoy hemos visto, el unigénito Hijo de Dios es Señor de la Iglesia. ¿En qué sentido es Hijo único? Lo mencionamos en la exposición. ¿Por qué? La razón de su señorío, es decir, el señorío de Cristo en la Iglesia, por la razón de habernos rescatado. ¿De qué? Del diablo, del pecado. ¿Qué precio pagó por ello? Su preciosa sangre, dijo el apóstol Pedro. Por eso nosotros como hijos le podemos pedir, dame pues que te oiga a ti con filial solicitud. Y después de la adopción podemos decirle a Dios, papito. Abba Padre, en el lenguaje de Romanos 8:15. Nos ponemos de pie, hermanos, para orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque tienes una iglesia. Y en la iglesia manda el que tú has puesto como Señor. Y el Señor de la iglesia es Cristo, es Jesús, que en lenguaje de Él mismo dice, edificaré a mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias por la exposición de hoy, gracias por la sensibilidad de nuestro corazón, y gracias por la gratitud de nuestro corazón, y gracias por el privilegio que a partir del mensaje
como respuesta cada uno te puede decir, sí, papito, sí, Padre nuestro. Y todo esto lo podemos decir por Cristo Jesús. Y en su santo nombre, amén. Pueden sentarse, hermanos.